Son fotografías impactantes que forman parte de una campaña llamada Sweet Kills, Dulces Asesinos, una campaña de sensibilización contra la diabetes, uno de los grandes males de la sociedad moderna. Un grafismo muy explícito para trasladar un crudo mensaje, las fatales consecuencias de una ingesta descontrolada de alimentos ricos en azúcares. Alimentos que dan forma a estas horribles heridas en forma de gominolas, chocolate, galletas o caramelos. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado en el mundo el grado de pandemia. ¿Por qué nos atrae tanto el dulce? Enseguida se lo vamos a preguntar a una experta, pero antes vamos a repasar algunos datos relacionados con lo que algunos llaman ya, Lucía, la droga blanca del siglo XXI. Pues sí, mencionabas ahora, Gladys, a esa OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues su recomendación, la cantidad normal diaria de azúcar, la que permitiría seguir una dieta sana óptima, sería el equivalente a un 5% del total de calorías que ingerimos cada día. No más del 10% en su defecto. Esa es la recomendación para un adulto que consuma aproximadamente unas 2.000 calorías por día. En este caso, deberíamos tomar un máximo de 50 gramos de azúcar diarios, el equivalente a 12 cucharaditas. Para que se hagan una idea, una sola lata de refresco del tamaño estándar, 330 mililitros, contiene 9 cucharadas. Si se toman 2, ya se están pasando. Hace un par de años la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña con imágenes como estas que ven, una campaña que encendió la ira de la industria alimentaria. En ella pedían regular la venta y la publicidad de azúcar. El sector la calificó de irresponsable. Los promotores de esa campaña proponían, entre otras cosas, un etiquetado especial para que los consumidores supiesen exactamente qué se estaba llevando a la boca, porque muchos seguramente no sepan, por ejemplo, que dentro del tomate frito, del caldo de pollo o incluso de los pepinillos hay azúcar. Salud a nivel mundial. Esto afecta especialmente a la población. Vamos a ver en esta tabla el contenido medio de azúcar añadido por ración y en gramos de productos variados. Si en un refresco hablamos de hasta un 21% de azúcar, en el melocotón en almíbar estaríamos hablando de casi un 16% en cada ración. En unos cereales para niños, esos que a priori podrían considerarse sanos, de 12%, en postres lácteos de un 15% y en los néctares que nos ponen en la estantería del supermercado al lado de los zumos, más de un 13%, incluso en alimentos que pensaríamos tienen poco azúcar añadido, como las mermeladas calificadas de dieta, hay según la OCU un 7,5% de azúcar en cada dosis, en cada ración. Tampoco se libran de una buena dosis de azúcar añadido el pan de molde, los yogures, la leche condensada, el chocolate de untar o las galletas. El último país en subirse al carro del impuesto contra el azúcar ha sido Reino Unido. Hace solo unos días anunciaban la creación de una tasa a las bebidas edulcoradas. Y aunque aquí en España los especialistas del ámbito sanitario han pedido en reiteradas ocasiones seguir el mismo camino, la presión de la industria, que mueve 12.000 millones de euros cada año, casi el 1% de nuestro PIB, es muy fuerte. Las empresas del sector dan empleo directo a más de 8.000 personas. Ha habido intentos, por ejemplo en Cataluña, pero fracasaron. Las autoridades catalanas recibieron amenazas de un gigante como Coca-Cola y de la propia Embajada de Estados Unidos. En otros rincones del planeta como México han logrado reducir un 12% el consumo de refrescos relacionados con los altos niveles de obesidad entre sus habitantes, de hasta un 60% en los adultos. ¿Y cómo lo han hecho? Pues gracias a un impuesto sobre las ventas de este producto de un 10%. Al mismo tiempo han conseguido que la compra de agua suba un 4%. Francia lo ha hecho antes, entre 3 y 6 céntimos de gravamen por litro, lo que supone 120 millones de ingresos para sus arcas. También Italia se ha sumado al carro de la guerra antiazúcar en su política impositiva. Lo intentaron en Nueva York y llevan varios intentos, pero fallidos, para prohibir los refrescos de talla XL.
Uno de los famosos abanderados contra el azúcar es el cocinero británico Jamie Oliver, seguro que lo conocen. Su lucha contra lo que denomina el mal blanco que destruye vidas empezó al enterarse de que el 68% de los casos de pacientes registrados en el Servicio Nacional de Salud estaban relacionados con el consumo de azúcar. Defensor de los impuestos a las bebidas azucaradas, presentó un documental que mostraba al espectador los efectos nocivos que puede producir el consumo excesivo. Un documental impactante que enseñaba, por ejemplo, cómo algunos enfermos habían sufrido incluso la amputación de algún miembro debido al exceso de azúcar en su dieta, o de niños a los que tenían que extraer dientes ya podridos. Este cocinero llevó sus creencias alimenticias a muchos comedores escolares. La epidemia de obesidad infantil afecta ya a 1 de cada 5 niños menores británicos de 11 años y alrededor de 3 millones de personas en ese país padecen diabetes de tipo 2, una enfermedad relacionada con el aumento de peso, la malnutrición y la falta de ejercicio físico. En España tampoco nos quedamos cortos, lideramos las estadísticas europeas en obesidad infantil. Hay quien ha decidido hacer curas temporales de azúcar, eliminarlo casi por completo de su dieta durante algún tiempo cada año. Sasha Harland, un holandés de 22 años, hizo un experimento. Dejó de comerlo a lo largo de un mes para comprobar los efectos sobre su cuerpo. Resultado, los primeros días cansancio, mal humor e incluso, casi lo más sorprendente, una especie de síndrome de abstinencia, como si de una droga se tratase. En los primeros días el reto se presentó muy difícil, sin embargo, al cabo de 25 días empezó a sentir los beneficios, tenía más energía y tras ser sometido a varias pruebas, el médico le dio los resultados. Había perdido 4 kilos, su colesterol se había reducido un 8% y su presión sanguínea era 10 puntos menor que cuando inició el proceso. Otros, como Sasha, fueron incluso un poquito más allá y se abstuvieron del azúcar durante un año entero. Yves, su esposo y sus 2 hijas de 6 y 11 años se embarcaron en esta aventura. De su dieta excluyeron también alimentos como la miel, los siropes y otros endulzantes considerados naturales. Solo se permitían el azúcar contenido en un alimento de forma natural, la fruta, por ejemplo. Tanto se acostumbraron su paladar y su cuerpo que durante un cumpleaños, tras consumir una porción de tarta de manera excepcional, su corazón se aceleró y les empezaron a doler la cabeza y los dientes. Pues ya veis, Gladys, que el azúcar está en todas partes, quizás demasiado presente en nuestras vidas. Demasiado, además ahora que como que lo sabemos demasiado también. Gracias, Lucía. Es el azúcar, nuestro nuevo enemigo. Esta es la pregunta que les planteamos hoy. ¿Es real, es tan real ese peligro? ¿Estamos exagerando o cada vez lo consumimos en absolutamente todo? Ya lo han visto. Se lo vamos a preguntar a una experta en nutrición. Ustedes la conocen perfectamente porque además es amiga de esta casa. Maika López, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gladys. ¿Es un exceso nuestra preocupación, si es que la tenemos? Os preguntan en la consulta, en este caso de NutriSalud, por los azúcares. Sí, nos preguntan habitualmente por los azúcares, pero sobre todo por los azúcares sencillos. Cuando las personas piensan en consumir menos azúcar, normalmente piensan, lo que tienen en la cabeza es sobre el azúcar de mesa, pero no reflexionan sobre la cantidad de azúcar que consumen en todos esos alimentos que acabáis de nombrar, pues en los cereales del desayuno, en las barritas energéticas, en los zumos, en los chocolates, en las galletas, en el pan Bimbo. Todos esos alimentos contienen azúcar, como acabamos de ver, y la gente no reflexiona sobre el azúcar que consumen esos alimentos, simplemente habla del azúcar como el azúcar que añaden al café. Claro, los impuestos que hemos conocido en los últimos meses en diferentes países van directamente hacia las bebidas azucaradas, y con esto decimos bebidas que tienen gas, los refrescos, hasta zumos. ¿Es el alimento más peligroso, entre comillas, en cuanto a azúcar? Depende de su consumo. Ese tipo de bebidas refrescantes no son las más consumidas por los niños, no son los alimentos que más azúcar tienen de los que consumen los niños, por lo cual los beneficios irían más para evitar la obesidad en adultos. Si queremos evitar la obesidad infantil, deberíamos restringir el tipo de alimentos que consumen habitualmente los niños que contienen más azúcar. Pues a lo mejor los cereales, las barritas, los yogures tienen muchísima cantidad de azúcar dependiendo qué tipo de yogures, lácteos, bebidas lácteas, que a lo mejor son más consumidos por esos niños. Incluso, Maika, hay azúcares
perdón, hay yogures que no tienen azúcar en su etiqueta, porque algunos ya pone edulcorado directamente o azucarado, que también tienen azúcar. Cuando dicen edulcorado, normalmente tienen un tipo de edulcorante y no dicen cuál. Sería importante ver en el etiquetado de ese yogur, en donde aparecen los ingredientes, en qué la situación del azúcar, la situación que tiene el azúcar en medio de esos ingredientes. Los fabricantes están obligados a poner los azúcares cuando contienen mucho azúcar al principio de los ingredientes y cuando tienen menos cantidad de azúcar al final de todo. Entonces sería interesante ver en el orden, en el orden en el que aparecen esos ingredientes para saber si tienen más azúcar o menos. Nos pones un buen reto por delante, porque leerse las etiquetas a veces ya te da un cansancio que ya ni te las lees, ¿no? Sí, bueno, hay una regulación de hace 2 años que obligan a que los etiquetados sean más claros, la letra sea más grande. Bueno, y la industria dicen que está en ello. Las personas que acuden, en este caso a Nutrisalud, ¿hay algún alimento que ya de primeras le digáis, esto te lo quito? No sé si es el azúcar en cucharadas, el famoso pan de molde, que también en muchas ocasiones lo vemos tan sano. ¿Hay algo que le digáis a una, entiendo que dependerá del caso de la persona, evidentemente, pero hay un producto estrella que le digáis, esto no lo puedes tomar? Vamos a ver, yo siempre digo que en Nutrisalud somos bastante moderados. Lo que intentamos es ir cambiando poco a poco hábitos alimentarios que tienen esas personas y que poco a poco se vayan acostumbrando a la disminución del consumo de determinados alimentos y ir cambiándolos por otros más sanos. Si sabemos que el pan envasado, el pan de molde tiene más azúcar y tiene una cantidad de grasas importantes, pues intentar cambiarlo para el pan de barra. Si los cereales chocolateados o con miel sabemos que son peores, pues intentar ir variando de cereales. Un alimento por sí mismo es causante de una enfermedad, es causante de una enfermedad un tipo de alimentación global. Entonces es importante ir cambiando poco a poco esa alimentación global de esa persona. Y también es muy importante tener en cuenta la patología, porque es diferente lo que le podemos decir a un diabético sobre el azúcar que a una persona que no tiene ninguna patología y simplemente quiere mejorar su alimentación. Maika, pero entiendo que de forma natural, no sé si está bien expresado, pero sí existe un azúcar bueno, ¿no? Que está, pues por ejemplo, se me viene a la mente la fruta, lo comentaba antes nuestra compañera Lucía. Sí, la fructosa es un azúcar que está en la fruta, la lactosa es un azúcar que está en la leche de forma natural y su consumo no provoca un azúcar en sangre. El problema es cuando otros tipos de azúcar lo incorporamos en nuestra alimentación de forma tan frecuente que ese abuso de ese azúcar provoca un aumento de las glucemias en sangre. Hablabas antes de los niños, de lo complicado que es que no coman dulces, pero yo no sé si es real ese efecto de que dulce llama a dulce, que cuanto más dulce comes es que al día siguiente te vuelve a apetecer, pero a un nivel ya estratosférico. Hay un estudio muy interesante al respecto que relaciona la cantidad de azúcar que echa una persona al café cuando el abuso en esa persona de bebidas refrescantes es muy alta. Es decir, cuando una persona se acostumbra a sabores muy dulces, al final lo que demanda cuando se sirve café o cuando se pone azúcar en un yogur natural, tienden a echarle mucha mayor cantidad de azúcar, por lo cual el poder edulcorante o el dulzor al que estamos acostumbrados tiende a ir en aumento. Más allá de ese azúcar que ya está presente pues, en algunos alimentos, como decíamos antes, pues el pan, los zumos, en cuanto a cucharada de azúcar a la que te acabas de referir, ¿cuántas cucharadas de azúcar? ¿Hay un nivel, hay un límite al día, a la semana? Ninguno. Es igual que la sal. Nosotros no necesitamos absolutamente para nada el azúcar extra del que estamos hablando, de la sacarosa de mesa. No necesitamos ningún azúcar, igual que no necesitamos la sal absolutamente para nada. Nuestro cuerpo, con el sodio que contienen los alimentos y con el azúcar que tienen los alimentos, es suficiente como para que se regule y obtenga ese mínimo. Entonces, Maika, los que sí necesitamos azúcar para algunos alimentos, en este caso bebida, como es el café, ¿qué debemos usar para endulzarlo, por ejemplo, el café? Mi consejo siempre es que la persona que edulcora el café empiece edulcorando cada vez menos. El problema es el siguiente: cuando una persona está acostumbrada a utilizar azúcar y echa 2 azucarillos, imaginémonos, al café, e intenta cambiar de edulcorante y empieza a consumir stevia, por ejemplo, o empieza a consumir sacarina, tiende a aumentar
la cantidad de pastillas de sacarina o la cantidad de stevia en este caso para intentar conseguir el mismo dulzor. Por lo cual, al final, en vez de ir disminuyendo cada vez más ese dulzor, va en aumento. El simple hecho de cambiar de un edulcorante a otro provoca un aumento. Entonces, la recomendación siempre inicial es que si una persona le echa 2 azucarillos al café, pase a 1. Y cuando ya consigamos que esa persona consuma solo un azucarillo en el café, pues luego si quiere que edulcore con algún otro tipo de edulcorante diferente, pero también en una cantidad mínima. Claro, es que lo que dices es muy habitual cuando usas azúcar blanco, si te pasas al azúcar moreno, que claro, en vez de echarle una cucharada, le echas 4 porque no te sabe igual. Maika, te entiendo que no decimos que no a ningún edulcorante, me refiero, no estamos diciendo no de forma radical al azúcar blanco, todo tiene que ver con su medida o hay alguno al que ponerle ya una X encima. Intentar disminuir el edulcorante. Yo creo que deberíamos quedarnos con eso. Si una persona no consume ningún tipo de azúcar, esa persona no va a tener ningún problema. Y una persona que utiliza muy poca cantidad de azúcar en su bebida, pues tampoco tiene por qué tenerla si tiene cuidado con todos los demás alimentos que conforman su alimentación. Hablabas antes del azúcar blanco y el azúcar moreno y científicamente está demostrado que no hay diferencia entre el azúcar blanco y el azúcar moreno. El azúcar moreno tiene melaza, el azúcar blanco no, pero son los dos igual de refinados y igual de naturales, por cierto, que por ejemplo la stevia, que siempre la venden como natural, pero es tan natural como el azúcar que sale de la caña de azúcar, que es de donde se obtiene, o de la remolacha, que es donde se obtiene el azúcar blanco. Entonces, intentar reducir esa cantidad de azúcar y si conseguimos disminuirla del todo, pues perfecto, porque nuestro cuerpo no la echará de menos. Maika, nuestra sensación es que una de las comidas diarias que hacemos cada día, donde consumimos más azúcar, es en el desayuno. ¿Qué debemos desayunar? Danos un consejo, un desayuno ideal. Un desayuno ideal sería una ración de lácteo, que puede ser una leche, un yogur o una ración de queso, unos cereales sin azúcar añadido o un trozo de pan de barra. Queremos echarle un poco de tomate o incluso un pelín de mermelada también. Y si nos da tiempo a comernos una pieza de fruta, perfecto. Pues ahí queda, como siempre, los consejos de Maika López, la directora de Nutrisalud. Gracias, como siempre, por resolver las dudas de V Televisión y demás que contar. Chao, Maika, buenas noches. Hasta luego, gracias. Nosotros nos vamos echando un vistazo a un elemento cada vez más presente en las mesas de los hogares, el móvil. Si a la mayoría nos cuesta estar al día de los inmediatos avances tecnológicos, imagínense para los mayores. Hemos estado en una clase donde nuestros abuelos aprenden a manejar estos aparatos y vean qué bien se les da. A nuestros mayores también les gusta whatsappear, hacerse selfies o navegar por internet. No quieren perderse las fotos de sus nietos o los cotilleos con sus amigos. Estos aplicados alumnos de entre 70 y 80 años aprenden hoy a sacarle el máximo partido a su smartphone. No lo entiendo. ¿Está costando? Yo creo que sí, además me pone un poco nerviosa. Para quitar esos miedos, Arantxa se encarga de hacer más fácil el uso de sus dispositivos. Piensan que el móvil ya viene así, ¿sabes? Que viene con todo. Entonces, claro, cuando tienen que descargar una aplicación no están muy despistados. ¿Cómo sabemos si tenemos datos móviles? Cogemos el teléfono, ¿vale? Y arriba os van a aparecer, en la pantalla, os va a aparecer 2 flechas. ¿Sí? 2 flechas. Fernando parte de cero con este móvil que compró hace unos días. Este es el móvil mío, lo que pasa es que no lo sé manejar todavía muy bien. ¿Lo del WhatsApp cómo lo lleva? Vale, todavía no lo domino. En 5 o 10 años, por lo menos, digo yo. ¿Sabe lo que es el selfie o no? No, claro. Es hacerse una foto a sí mismo. Bueno, eso sí lo he hecho ya, pero no sabía que era un selfie. Rosa pretende comprarse un smartphone de última generación cuando termine el curso. Tengo que es un poco patata. Isabel no le ha sacado el partido que le gustaría a su teléfono. Por eso vengo. Ajustes alguna vez. Grabadora de voz no empleé nunca. Mis archivos tampoco. O sea, hay muchas cosas que no uso. Ayer Pilar mandó su primer WhatsApp. Uno anoche, pero vamos,
a un sobrino. Él me seguía respondiendo y hubiéramos estado así unas cuantas de horas. Pero en esta clase ya hay verdaderos expertos. ¿Qué significa wifi? Para evitar gastar más datos de los prohibidos. ¿Dónde nos podemos conectar al wifi? Un hotel, por ejemplo, le pido la clave de la wifi y me la pone. Tengo Skype, tengo WhatsApp, tengo Facebook, Instagram, Messenger, Messenger también. Pero a Rosina lo que más le tira es el Facebook y el WhatsApp. Fuimos a una fiesta y ya el vídeo, ella canta con el micrófono y yo con el vídeo. Y lo puse al llegar a Facebook, ya, directamente. Teresa es otra de las aventajadas de la clase, pero reconoce que al principio le costó. Que eché horas y domingos sentada, tac, hasta que mandé no sé cuántos vacíos. Ahora con sus hijos fuera es su instrumento para tenerlos cerca. No puedo vivir sin móvil, no, de verdad que no. Si es mi compañero. Jaime es más de WhatsApps. Para el marujeo bastante, por los memes. Les dejamos con sus clases, pero antes de irnos, un selfie. Hacemos cantidades de Sí. Luego digo, a ver si hacemos un retoque, sí. Una foto más a la ya cargada galería de Teresa y Rosina. Desde luego los que no son expertos van por el camino. Así nos vamos, se quedan ya con Vía V. Nos vemos mañana a las 8:30, no nos falten.